Queridos hermanos en Cristo, puesto que estamos viviendo en la cultura de la muerte que avasalla la vida humana, tanto la vida por nacer, el aborto, como en su fase terminal, la eutanasia, yo les propongo una lectura resumida de un documento del Magisterio, la Evangelium Vitae, que precisamente va en contra de la cultura de la muerte. La Evangelium Vitae se publicó el día 25 de marzo de 1995 por parte del entonces pontífice, el Papa Juan Pablo II. Y según lo declara la misma Evangelium Vitae, el objetivo de este escrito, de este documento, es el movilizar las conciencias desde la perspectiva de la cultura de la vida, una cultura que respete la vida desde su concepción hasta la muerte natural. En una perspectiva de la vida, especialmente a los dirigentes del mundo, porque ellos son los que tienen en sus manos el poder para dictar leyes que sean favorables o contrarias a la vida. Dice el documento, es también un llamado universal, o sea, no solo a los dirigentes políticos, sino a todo el mundo, y de modo especial a la Iglesia, y dentro de la Iglesia a los sacerdotes y a los laicos. Frente al desencadenarse de la cultura de la muerte que crece en forma alarmante e introduce una confusión de extrema gravedad. Confusión que lleva a amenazar continuamente la dignidad y el valor de la vida humana. La encíclica tiene como fin denunciar precisamente todas estas amenazas, principalmente el aborto, la eutanasia, a la dignidad y a la vida del hombre, porque esta situación afecta a la Iglesia en su misión de anunciar el Evangelio de la vida. Continúa el documento, hoy este anuncio es particularmente urgente por la multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas, sobre todo las más débiles. ¿Y cuáles son las más débiles? El embrión que acaba de ser concebido. Recordemos que la vida humana se inicia cuando el espermatozoide se une con el óvulo. En ese momento ya hay una vida humana, ya es un cuerpo humano con un alma humana, porque Dios crea el alma para ese cuerpo. Es un cuerpo humano que tiene la carga genética de un ser humano, pero que tiene la forma y el tamaño de una célula. La célula, el ovocito fecundado por el espermatozoide. Pero es el ser más indefenso, no puede defenderse, porque por su condición, por su misma condición. Y en el otro extremo, por el otro lado, tenemos a los ancianos, los que viven en geriátricos o en sus casas con sus familiares, pero también son los más débiles y más desprotegidos a causa de su edad, a causa de las patologías que tienen, de las necesidades que tienen. Entonces, se multiplica en nuestros días, se multiplica el ataque hacia las personas, hacia los seres humanos más débiles, que están en los dos extremos del ciclo vital humano, el nacimiento y la muerte natural. Por eso dice el documento, la Evangelium Vitae, este anuncio es urgente por la multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas, sobre todo las más débiles. Cita la Gaudium et Spes, numeral 272, que denuncia con fuerza
un largo elenco de delitos y atentados contra la vida y la dignidad humana. Por desgracia, continúa, el alarmante panorama que en la década de los 60 presentaba el Concilio Vaticano II, en vez de disminuir, se va acrecentando cada vez más. Todo esto es un síntoma preocupante y una causa importante de un gran deterioro moral. Muchos graves problemas reciben soluciones falsas e ilusorias. El aborto no es jamás una solución, al contrario, es incorporar un problema a una situación que puede ser en ciertas circunstancias dramática, pero es agregarle una tragedia al embarazo. Por eso nunca es una solución. Y la eutanasia tampoco es una solución, es una falsa solución. La eutanasia es el suicidio asistido o un homicidio cometido, no es un acto médico, es un homicidio cometido por quienes practican la eutanasia. Por eso dice el Evangelium Vitae que los graves problemas que se presentan en nuestra sociedad reciben soluciones falsas e ilusorias. Estas soluciones falsas e ilusorias consisten en eliminar injustamente muchas vidas humanas, y en muchas conciencias se oscurece cada vez más la distinción entre el bien y el mal. En la encíclica se cita la Biblia para hacer referencia explícita al valor de la vida. Comienza por el reclamo de Yahvé hacia Caín en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, y continúa a lo largo de la Sagrada Escritura hasta el Apocalipsis, en donde se hace la promesa de que ya no habrá más muerte luego en los cielos nuevos y en la tierra nueva. El Evangelium Vitae está dividida en una introducción en 4 capítulos y en una conclusión. En la introducción se tratan temas como el valor incomparable de la persona humana y las nuevas amenazas a la vida humana. También se dice así: cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia, el suicidio deliberado, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas, dice el documento, y otras parecidas, son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana y deshonran más a sus autores que a sus víctimas, y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. En el capítulo 1 se habla en el Evangelium Vitae acerca de las actuales amenazas a la vida humana, en donde se incluye, entre otros, una denuncia a la idea perversa de libertad. Idea perversa de libertad. ¿Cuál es la idea perversa de libertad? Yo hago lo que quiero, yo soy libre y hago lo que quiero. Por ejemplo, hago lo que quiero, en el caso de una mujer que quiere abortar, hago lo que quiero con mi cuerpo, yo quiero abortar, soy libre de abortar y lo voy a hacer porque soy libre. Es una idea perversa de libertad, porque somos libres para hacer el bien y la verdad. El mal y la mentira nos esclavizan, nos hacen esclavos del pecado, y no somos libres para disponer ni siquiera nuestro propio cuerpo como nosotros queramos. Debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, y mucho menos somos libres para
cometer un homicidio como es en el caso del aborto. Es decir, no somos libres para suprimir la vida de nadie y mucho menos la vida de un niño por nacer. También, además de esta idea perversa de la libertad, hay un eclipse, dice el documento, del sentido de Dios y del hombre. Dios, que es la vida increada, la vida eterna, el autor de toda vida participada, de toda vida creatural. Hay una idea errónea de Dios, fruto de muchas cosas, del ateísmo reinante, del materialismo, del agnosticismo, y también fruto de la nueva era, de la falsa espiritualidad de la nueva era, que es la religión del anticristo. Entonces hay un eclipse del sentido del verdadero Dios. Dios jamás, siendo la vida increada, jamás puede atentar o querer que sus hijos, que sus criaturas, atenten con la vida que Él mismo crea. Dios es el creador de la vida, de toda vida creatural. Cuando hay un eclipse de Dios, entonces la vida humana queda al libre arbitrio perverso del hombre que intenta eliminarla. En el capítulo 2 hay un mensaje cristiano sobre la vida, en donde se pueden encontrar las responsabilidades del hombre ante la vida, y también se habla de la dignidad del niño todavía por nacer. En el capítulo 3 se habla de la ley de Dios, la ley santa de Dios. Muchos de los problemas del mundo se dan en la actualidad precisamente porque no se respeta la ley santa de Dios. Y el Santo Padre Juan Pablo II nos recuerda el valor de la vida humana, que dice es sagrada e inviolable. En este capítulo se tratan temas como el delito abominable del aborto, el drama de la eutanasia, el conflicto en nuestra sociedad actual entre la ley civil y la ley moral. En el capítulo 4 se aboga por una nueva cultura de la vida humana, se llama a tener una mirada de esperanza, con actitudes coherentes para que la Iglesia, que es pueblo de la vida y para la vida, anuncie y celebre el Evangelio de la vida de manera especial en el seno y corazón de las familias, que son santuarios de la vida. La conclusión reúne todo el contenido del texto a la luz del libro del Apocalipsis, que además pone a María como modelo de maternidad. El contenido de la encíclica entonces se puede resumir en los siguientes temas: el valor y el carácter inviolable de la vida humana es sagrada e inviolable, presenta las raíces de la violencia contra la vida basándose en la historia del Génesis, defiende a la vida humana contra todas las amenazas que se proyectan, que se ciernen sobre la vida humana. La ley de Dios está por encima de las leyes de los hombres. Otro punto es que la encíclica defiende la auténtica libertad del hombre. Hay signos esperanzadores de amor a la vida en el mundo. No todos son partidarios del aborto, hay movimientos muy grandes a favor de la vida. Y por último nos ofrece una esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús, el hombre Dios. El hombre Dios, que en cuanto a Dios es, como hemos dicho, la vida increada y el autor, el creador de toda vida creatural. Y por lo tanto nuestra esperanza está cifrada, está centrada en Cristo, para que como sociedad, en Cristo y en la Virgen, para que como sociedad construyamos una sociedad que esté basada sobre los valores de Jesucristo, para que construyamos una cultura de la vida y no una cultura de la muerte, para que la cultura de la muerte sea derrotada por la fuerza de la cruz con la cultura de la vida.